Una mujer pobre escribió por error a un hombre pidiendo dinero, pero Jesús la hizo millonaria. Hola, espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Lo que estás por escuchar es tan increíble que parecerá ficción, pero cada palabra es verdad. Ahora continuemos con la historia. En el barrio de Jalatlaco, en Oaxaca, donde las casas coloniales se desmoronan como galletas viejas y el olor a copal se mezcla con el aroma del café de olla que venden en cada esquina, vivía María del Carmen López. Tenía 46 años, 3 hijos y ningún marido que la ayudara a cargar el peso del mundo que llevaba sobre los hombros. Cada madrugada, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban sobre los tejados de barro, María se levantaba a las 3 de la mañana. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Sus manos arrugadas y quemadas por años de cocinar sobre fogones calientes comenzaban el ritual que conocía de memoria: hervir el maíz para el nixtamal, moler la masa en el metate de piedra que había sido de su abuela, preparar los rellenos de mole negro, rajas con queso y frijoles refritos. Los tamales eran su único sustento. Cada uno lo envolvía con el cuidado de quien envuelve un regalo precioso, porque sabía que de esos tamales dependía que sus hijos comieran ese día. Los amarraba con tiras de hoja de plátano que compraba en el mercado y los acomodaba en su olla de barro tan grande que apenas podía cargarla. A las 5 de la mañana ya estaba en su puesto improvisado en la esquina de la calle García Vigil con Reforma, a 2 cuadras del templo de San Matías, Jalatlaco. Su puesto era una mesa de plástico tambaleante que había encontrado en la basura años atrás, una sombrilla rota que apenas la protegía del sol, y una olla humeante que despedía un aroma que hacía que la gente volteara a verla. Tamales calientitos, de mole, de rajas, de frijol, a 10 pesos cada uno, lleve 3 y le doy uno gratis. Su voz se quebraba después de las primeras horas, pero no podía parar de gritar. Cada tamal que no vendía era dinero que no entraba, comida que sobraba, un día más cerca de no poder pagar la renta del cuartito donde vivían. Ese cuartito era apenas más grande que un closet. Lo rentaba en una vecindad destartalada, cerca del mercado Benito Juárez, donde el baño lo compartían 8 familias y el agua llegaba solo 3 veces por semana. Las paredes tenían grietas tan grandes que por las noches podía ver las estrellas a través del techo de lámina oxidada. Cuando llovía, tenían que poner cubetas por todos lados para recoger el agua que se filtraba como lágrimas del cielo. Sus 3 hijos eran su razón de vivir. Lupita tenía 16 años y había dejado la escuela para ayudar a su madre a hacer tamales. Javier tenía 12 y vendía chicles en los semáforos después de la escuela. Pero era Carlitos, de apenas 7 años, quien más le preocupaba. Carlitos había nacido con asma. Desde bebé, sus pulmones silbaban como flautas rotas cada vez que respiraba. En las noches, María se despertaba con el sonido de su hijo luchando por respirar, ese sonido horrible que solo una madre puede reconocer, el sonido de la vida escapándose con cada exhalación difícil. El doctor de la clínica pública le había recetado un inhalador que costaba 380 pesos en la farmacia del ahorro de la calzada de la República. Eran solo 380 pesos, pero para María era una fortuna imposible. Con suerte, vendiendo todos sus tamales en un día bueno, ganaba 200 pesos. De esos, 80 se iban en pagar el gas para cocinar, 50 en ingredientes para el día siguiente, 30 en la renta del cuarto que le cobraban por día. Le quedaban 40 pesos para alimentar a 4 personas. Durante semanas había intentado juntar el dinero para el inhalador. Guardaba cada moneda en una lata vieja de galletas que escondía debajo de su colchón.
Pero cada vez que juntaba algo, surgía una emergencia. Lupita necesitaba cuadernos para la escuela, Javier se enfermó del estómago, el dueño de la vecindad amenazó con correrlos si no pagaban la renta atrasada. La noche del 8 de diciembre, una de esas noches frías de Oaxaca, donde el viento baja de las montañas y se mete hasta los huesos, Carlitos tuvo una crisis terrible. María lo vio ponerse morado, sus labios perdiendo color, sus ojitos asustados buscándola, como preguntando, ¿por qué no puedo respirar, mamá? Lo cargó en brazos y corrió descalza por las calles empedradas hasta la clínica más cercana. El doctor lo estabilizó con un nebulizador y la regañó con palabras que le dolieron más que cualquier golpe. Señora, su hijo necesita ese inhalador. Si sigue así, un día va a llegar aquí y no vamos a poder hacer nada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Se nos puede morir. Esa noche, de regreso en su cuartito, con Carlitos dormido entre sus brazos y respirando con dificultad, María sintió que se ahogaba ella también. No de asma, sino de impotencia, de rabia, de una desesperación tan grande que le apretaba el pecho como un puño de hierro. Se arrodilló junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía pegada en la pared con cinta adhesiva. Era una estampita gastada, tan vieja que ya casi no se veía la imagen. Virgencita, susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas, no te pido para mí. Solo dame una señal de cómo conseguir ese dinero para mi niño. No lo dejes morir. Él no tiene la culpa de tener una madre pobre. Miró su celular. Era un teléfono viejo, con la pantalla quebrada y la batería que duraba apenas 2 horas. Lo había comprado de segunda mano hacía 3 años por 500 pesos y era su única conexión con el mundo. Ahí recibía pedidos ocasionales de tamales, ahí le mandaban mensajes sus hijos cuando necesitaban algo. Entonces recordó algo. Semanas atrás, una señora que le había comprado tamales le había dado su número de teléfono. Si necesitas algo, mándame mensaje, María. Yo conozco gente que puede ayudar. Se llamaba Doña Rocío y vivía en una de las casas bonitas cerca del andador turístico. María buscó el número en su lista de contactos. Lo había guardado como Señora Rocío ayuda. Con manos temblorosas, escribió un mensaje que le tomó 10 minutos, porque apenas sabía usar el teléfono, escribiendo letra por letra con un dedo. Buenas noches, doña Rocío. Soy María, la de los tamales. Disculpe que la moleste a esta hora, pero estoy desesperada. Mi niño Carlitos necesita su medicina urgente y no tengo dinero. El doctor dice que se puede morir. Si usted pudiera prestarme 380 pesos, se los pago con tamales. Por favor, Dios se lo va a pagar. Le dio a enviar y se quedó mirando la pantalla, esperando los 2 palomitas azules que significaban que el mensaje había sido leído. Pero no llegaron. El mensaje decía entregado, pero no leído. Lo que María no sabía era que había cometido un error que cambiaría su vida para siempre. En su desesperación, con las manos temblando y las lágrimas nublándole la vista, había seleccionado el contacto equivocado. No le había mandado el mensaje a Señora Rocío Ayuda. Le había mandado el mensaje a Señor Andrés Reparaciones, un número que había guardado meses atrás, cuando buscaba a alguien que arreglara su olla de barro, y alguien le dio ese contacto. Nunca había hablado con ese Andrés, nunca lo había conocido. Era un completo desconocido. Y ese desconocido, en ese preciso momento, estaba sentado en el piso de su cuarto en una vecindad igual de miserable que la de María, a solo 6 cuadras de distancia, cerca del mercado Benito Juárez, contemplando la forma más fácil de terminar con su vida. Andrés Paredes tenía 52 años y había perdido todo. No era una expresión. Literalmente había perdido todo lo que un hombre puede perder sin perder la vida misma. Había sido carpintero, uno bueno.
Trabajaba la madera con el amor de un artista, haciendo muebles hechos a mano que vendía en el mercado de artesanías. Su especialidad eran las cajas de madera tallada con diseños zapotecas y los marcos para espejos decorados con símbolos tradicionales oaxaqueños. Durante años le había ido bien, no era rico, pero ganaba lo suficiente para mantener a su familia, su esposa Guadalupe y sus dos hijas, Andrea y Sofía. Vivían en una casita modesta pero digna en las afueras de Jalatlaco, con un pequeño taller donde Andrés pasaba las tardes tallando madera mientras escuchaba la radio. Pero hace 3 años todo se derrumbó como un castillo de naipes. Guadalupe, su esposa de 28 años, comenzó a quejarse de dolores de cabeza. «Es el estrés, mi amor», le decía Andrés. «Descansa más». Pero los dolores empeoraron. Llegaron los mareos, las náuseas, la pérdida de coordinación. El diagnóstico fue devastador. Un tumor cerebral agresivo, inoperable. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Andrés vendió todo lo que tenía para pagar tratamientos que sabía que no funcionarían, pero que no podía dejar de intentar. Vendió su taller, vendió sus herramientas, vendió la casita. Se endeudó con prestamistas que cobraban intereses tan altos que era imposible pagar. Guadalupe murió en un hospital público, en una cama prestada, con Andrés tomándole la mano y diciéndole que la amaba. Sus últimas palabras fueron para sus hijas. «Cuídenlas. Son lo único bueno que dejo en este mundo». Después del funeral, que pagó pidiendo prestado más dinero que no tenía, Andrés se encontró en la ruina absoluta. Tenía una deuda de 80,000 pesos con prestamistas que lo amenazaban constantemente. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía herramientas para trabajar. Pero lo peor no fue perder el dinero, fue perder a sus hijas. Los padres de Guadalupe, que siempre habían pensado que Andrés no era suficientemente bueno para su hija, aprovecharon la situación. «No puedes cuidar a las niñas viviendo en la calle», le dijeron. «Nosotros nos las llevamos a Puebla. Cuando te compongas, cuando tengas dónde vivir, puedes venir por ellas». Andrés no tuvo opción. Vio partir a Andrea y Sofía en un autobús hacia Puebla, con las caritas pegadas a la ventana, llorando y diciendo «Adiós, papá». Tenían 10 y 8 años. No entendían por qué su papá las estaba mandando lejos. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, Andrés había tocado fondo y había seguido cavando. Vivía en un cuartito miserable que rentaba por 50 pesos diarios, trabajando en lo que podía, cargando bultos en el mercado, ayudando en construcciones, haciendo reparaciones menores de carpintería con herramientas prestadas. Pero la deuda seguía creciendo. Los prestamistas lo encontraban constantemente. «Ya son 120,000 pesos con intereses, Andrés. O pagas o tu familia en Puebla va a tener problemas. Ya sabemos dónde viven tus hijas». Había intentado todo. Pidió ayuda a antiguos amigos, pero la pobreza asusta y aleja. Buscó trabajos mejor pagados, pero sin referencias ni herramientas propias, nadie lo contrataba. Intentó hablar con sus hijas por teléfono, pero los padres de Guadalupe le habían dicho que era mejor que no las llamara para que no sufran viendo en qué condiciones vive su padre. La noche del 8 de diciembre, Andrés había llegado a su límite. Había pasado el día cargando costales de 50 kilos en el mercado, ganando apenas 150 pesos que no alcanzaban ni para comer. Su espalda gritaba de dolor, sus manos sangraban de las ampollas reventadas. Se sentó en el piso de su cuarto porque ni siquiera tenía una silla. Miró la viga del techo. Tenía una cuerda que había encontrado en la construcción donde trabajó la semana pasada. Sería rápido, pensó. Sería el fin del dolor, de la humillación, de vivir cada día sintiendo que no valía nada. «Perdóname, Guadalupe.
susurró mirando una foto arrugada de su esposa que guardaba en su cartera. Perdónenme, Andrea, Sofía. Soy un fracaso como padre. Ustedes merecen algo mejor. Estaba a punto de levantarse, de amarrar la cuerda, cuando su teléfono vibró. Era tan inusual recibir mensajes que por un momento no supo qué hacer. Pensó que sería otro prestamista amenazándolo. Tomó el teléfono con desgano. La pantalla estaba quebrada, pero aún funcionaba. Abrió el mensaje y leyó. Buenas noches, doña Rocío. Soy María, la de los tamales. Disculpe que la moleste a esta hora, pero estoy desesperada. Mi niño Carlitos necesita su medicina urgente y no tengo dinero. El doctor dice que se puede morir. Si usted pudiera prestarme 380 pesos, se los pago con tamales. Por favor, Dios se lo va a pagar. Andrés leyó el mensaje 3 veces. Alguien lo había confundido con otra persona. Alguien pensaba que él era doña Rocío. Alguien le estaba pidiendo 380 pesos que él no tenía. Su primera reacción fue de amargura. ¿380 pesos? Yo debo 120,000 y esta señora me pide 380 como si yo fuera millonario. Iba a borrar el mensaje y seguir con su plan original de terminar con todo. Pero algo lo detuvo. Releyó las palabras. Mi niño Carlitos necesita su medicina urgente y no tengo dinero. El doctor dice que se puede morir. Reconoció en esas palabras su propio dolor. El dolor de ver a alguien que amas muriendo y no poder hacer nada. Él había vivido eso con Guadalupe. Había sentido esa impotencia horrible de no tener dinero para salvar a quien más amas. Con dedos torpes, escribió una respuesta. Señora, creo que se equivocó de número. Yo no soy doña Rocío, pero le deseo suerte con su hijo. Ojalá consiga el dinero. Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla. Casi inmediatamente llegó la respuesta. Ay, Dios, perdone usted. Me equivoqué. Disculpe la molestia. Que Dios lo bendiga. Y luego, unos segundos después, otro mensaje. Señor, ya que le escribí por error, ¿usted conoce a alguien que pueda prestar dinero? Ya no sé a quién pedirle. Mi niño está muy mal. Andrés sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Esta mujer desconocida, desesperada, le estaba pidiendo ayuda a él, un hombre que estaba a minutos de suicidarse. Era tan absurdo que casi se ríe, pero en lugar de reírse, lloró. Escribió, Señora, yo también estoy en la ruina. Debo 120,000 pesos y no tengo ni para comer. Ojalá pudiera ayudarla, pero yo también estoy acabado. La respuesta tardó varios minutos en llegar. Cuando llegó, decía, entonces los dos estamos jodidos, perdón por la palabra, pero al menos usted no tiene un hijo muriendo en sus brazos. Yo prefiero deber 1,000,000 de pesos, pero que mis hijos estén sanos. Esas palabras golpearon a Andrés como un puñetazo. Tenía razón. Él extrañaba a sus hijas con toda el alma, pero estaban vivas, estaban sanas. Esta mujer desconocida estaba viendo a su hijo morirse por falta de 380 pesos. Escribió, ¿cómo se llama usted? María del Carmen López. Vendo tamales en Jalatlaco. Yo soy Andrés Paredes. Vivo cerca del mercado Benito Juárez. Antes era carpintero. Mucho gusto, Andrés, aunque sea por equivocación. Andrés se quedó mirando el teléfono. No sabía por qué, pero seguir escribiendo con esta desconocida lo hacía sentir menos solo. Escribió, María, ¿usted cree en Dios? La respuesta fue inmediata. Sí, aunque a veces siento que Él ya se olvidó de mí. Yo dejé de creer cuando se murió mi esposa. Perdón de oír eso. El dolor de perder a alguien es lo peor que existe. Andrés escribió algo que no había admitido ante nadie. María, le voy a ser sincero. Antes de que me llegara su mensaje, estaba pensando en matarme. Hubo un silencio largo. Andrés pensó que la había asustado, que ya no le iba a responder, pero entonces llegó el mensaje. Por favor, no haga eso. Yo no sé por qué Dios hizo que mi mensaje le llegara a usted en lugar de a doña Rocío,
Pero tal vez fue para que usted supiera que hay alguien más desesperado que usted. Tal vez fue para que los dos sepamos que no estamos solos. Andrés sintió lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y qué vamos a hacer, María? Usted necesita 380 pesos que no tiene. Yo debo 120,000 pesos que nunca voy a poder pagar. ¿Cuál es la solución? No sé la solución, pero sé que suicidarse no lo es. Porque entonces sus hijas van a crecer sin padre. Y eso es peor que crecer con un padre pobre. Ellas ya crecen sin padre. Sus abuelos no me dejan verlas. Pues luche por verlas. Mientras esté vivo, hay esperanza. Muerto, ya no hay nada. Andrés se levantó del piso. Caminó hacia la pequeña ventana de su cuarto que daba a un callejón oscuro. Afuera llovía, una de esas lluvias fuertes de diciembre en Oaxaca que limpian las calles y hacen brillar las piedras. Escribió: María, ¿dónde vende sus tamales? En la esquina de García Vigil con Reforma. ¿Por qué? Mañana voy a ir a comprarle un tamal. No tengo dinero, pero voy a buscar la forma. Y vamos a pensar juntos cómo conseguir los 380 pesos para su hijo. ¿Por qué haría eso por mí si ni me conoce? Porque esta noche usted me salvó la vida sin saberlo. Y eso vale más que 380 pesos. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarnos hasta el final. Lo que estás por descubrir te va a demostrar que Dios trabaja de maneras que nunca esperaríamos. A la mañana siguiente, Andrés se despertó con un propósito que no había sentido en años. No tenía dinero, pero tenía un plan. Se levantó a las 5 de la mañana, se lavó la cara con el agua fría del grifo comunal y salió a buscar trabajo temporal en el mercado. Cargó costales hasta que la espalda le gritaba. Ayudó a un señor a descargar cajas de frutas. Barrió un puesto de tlayudas a cambio de 30 pesos. A las 9 de la mañana tenía en el bolsillo 85 pesos ganados con sudor y dolor. Caminó las 6 cuadras que separaban el mercado Benito Juárez de la esquina donde María vendía sus tamales. La encontró tal como se la había imaginado. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una trenza, la cara cansada, pero con ojos que todavía tenían esperanza. ¿María?, preguntó acercándose. Ella levantó la vista de su olla humeante. «Andrés». Se reconocieron por el dolor que llevaban en los ojos. Esa marca inconfundible que deja el sufrimiento. «Vine por ese tamal», dijo Andrés con una sonrisa tímida. María le sirvió el tamal más grande que tenía, de mole negro, envuelto con cuidado. «Este es regalo, por responderme anoche cuando pensé que todo estaba perdido. No puedo aceptar un regalo. Usted necesita cada peso. Y usted necesita comer. Se le ve en la cara que no ha comido bien en días». Andrés tomó el tamal con manos que temblaban, no de frío, sino de emoción. Era el primer acto de bondad genuino que recibía en meses. Se sentó en el bordillo de la calle y comió mientras María seguía trabajando. «¿Cómo está Carlitos?», preguntó entre bocados. «Mal. Anoche casi no pudo dormir. Su hermana Lupita se quedó velándolo toda la noche». «¿Y el dinero para la medicina?». «Sigo sin poder juntar los 380 pesos. Ayer vendí bien, pero el dueño de la vecindad vino a cobrar la renta atrasada. Me quedé sin nada otra vez». Andrés sacó los 85 pesos que había ganado esa mañana. Los puso sobre la mesa de María. «Tome. Es todo lo que tengo, pero es un comienzo». María lo miró como si hubiera visto un ángel. «¿Por qué hace esto?». «Porque anoche usted me recordó para qué vale la pena vivir, para ayudarnos unos a otros, para no dejar morir la esperanza». María tomó el dinero con lágrimas en los ojos. «Con esto y lo que tengo guardado, ya tengo 250 pesos. Me faltan 130. Pues vamos a conseguirlos. Déjeme pensar». Durante las siguientes horas, Andrés se quedó cerca del puesto de María. Ayudó a cargar su olla cuando cambió de lugar para buscar mejor posición.
Le consiguió una silla vieja que alguien iba a tirar, y mientras trabajaban juntos, hablaron. María le contó de Carlitos, de cómo había nacido prematuro y siempre había sido enfermizo, de cómo su padre los había abandonado cuando el niño tenía 2 años, porque no quería cargar con un hijo defectuoso, de cómo ella había criado sola a sus 3 hijos, trabajando desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Andrés le contó de Guadalupe, de cómo se habían conocido bailando en una fiesta del pueblo, de sus hijas, de cómo Andrea quería ser maestra y Sofía quería ser doctora, de cómo la muerte de su esposa lo había destruido económica y emocionalmente. «Pero usted sigue vivo», dijo María, mientras acomodaba más leña bajo su olla. «Eso significa que Dios todavía tiene planes para usted». ¿Y cuáles serían esos planes? ¿Morir aplastado por las deudas? Los planes de Dios no siempre tienen sentido para nosotros, pero siempre tienen propósito. Era mediodía cuando sucedió algo extraño. Una mujer elegante se acercó al puesto de María. Llevaba ropa cara, joyas que brillaban bajo el sol y el tipo de zapatos que costaban más que todo lo que María ganaba en un mes. «¿Cuánto cuestan los tamales?», preguntó con voz nasal. «10 pesos cada uno, señora. O 3 por 25». La mujer arrugó la nariz. «Son muy caros. En el mercado los venden a 8. Es que los míos son más grandes, señora, y están recién hechos. Me llevo 3, pero solo te voy a pagar 20 pesos. Los otros 5 considéralos como limosna que te doy por pobre». Andrés, que estaba sentado cerca, sintió la sangre hervirle. «Señora, si va a comprar, pague el precio justo. Si no, mejor váyase». La mujer lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El esposo fracasado que no puede mantener a su familia?» «Soy un amigo, y María no necesita su limosna humillante, necesita respeto». La mujer se indignó. «¿Respeto? ¿Qué saben ustedes de respeto? Son unos muertos de hambre». Y se fue sin comprar nada. María le puso una mano en el hombro a Andrés. «Gracias por defenderme, pero necesitaba esa venta». «No a ese precio. Usted vale más que eso». «Luis». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y María preparaba todo para irse a casa, solo había vendido la mitad de sus tamales. El día había sido malo. Entre lo que tenía ahorrado y los 85 pesos de Andrés, sumaba 250 pesos. Le faltaban 130 para la medicina de Carlitos. «No alcanza», dijo María con voz quebrada. «Mañana voy a tener que ir al hospital otra vez con mi niño sin medicina». Andrés apretó los puños. Pensó en la señora elegante que los había insultado. Pensó en todos los ricos que pasaban por las calles de Oaxaca sin ver a la gente como María. Pensó en un Dios que permitía que los niños se murieran porque sus madres no tenían 380 pesos. «María», dijo de repente, «¿usted cree en los milagros?» «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque necesitamos uno, y creo que sé dónde buscarlo». A 6 cuadras de donde estaban, en la calzada Madero, había una pequeña capilla que Andrés conocía bien. La capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Era un edificio antiguo, casi escondido entre casas coloniales, con una imagen de la Virgen que la gente del barrio visitaba para pedir milagros. Cuando Guadalupe estaba enferma, explicó Andrés, yo iba a esa capilla todas las noches. Le pedía a la Virgen que la salvara, nunca pasó. Pero había algo en ese lugar, una paz que no he encontrado en ningún otro lado. ¿Y qué quiere que hagamos? Que vayamos juntos, que le pidamos a Dios que nos muestre el camino. Ya intentamos todo lo humano, tal vez es hora de intentar lo divino. María dudó. Tenía que llegar temprano a casa para preparar los tamales del día siguiente, pero algo en los ojos de Andrés le dijo que esto era importante. «Está bien. Vamos». Caminaron por las calles empedradas de Jalatlaco, mientras el cielo se volvía naranja con el atardecer. Andrés cargaba la olla vacía de María.
y ella llevaba su bolsa con los tamales que no había vendido. Cuando llegaron a la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto, estaba casi vacía. Solo había una anciana rezando el rosario en una de las bancas de madera gastada. Las velas titilaban frente a la imagen de la Virgen, creando sombras danzantes en las paredes de adobe. María y Andrés se arrodillaron juntos frente al altar. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo estaban ahí, dos personas rotas, pidiendo en silencio lo que las palabras no podían expresar. Fue María quien finalmente rompió el silencio. «Virgencita», susurró con voz temblorosa, «no sé si me escuchas, no sé si todavía te acuerdas de mí, pero mi niño Carlitos se está muriendo y yo no puedo salvarlo. Si hay alguna forma, si existe algún milagro, por favor muéstramelo. No te pido riqueza, solo te pido que mi hijo viva». Andrés cerró los ojos. No había rezado desde el funeral de Guadalupe. Había jurado que nunca más le hablaría a un Dios que le había quitado todo. Pero ahí estaba, arrodillado otra vez, porque María necesitaba un milagro, y él quería ser parte de ese milagro. «No sé si me escuchas», dijo con voz ronca. «No sé si debería estar aquí después de todo lo que he pensado de ti, pero esta mujer a mi lado es buena. Sus hijos son inocentes. Si alguien merece un milagro, son ellos. Yo no te pido nada para mí. Ya me acostumbré al sufrimiento, pero ayúdala a ella. Por favor». En ese momento sucedió algo que ninguno de los dos pudo explicar después. La capilla, que había estado iluminada solo por las velas, de repente se llenó de una luz diferente. No era el resplandor amarillo de las velas, ni el último rayo de sol que entraba por la ventana. Era una luz suave, dorada, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María abrió los ojos sobresaltada. Andrés también. Se miraron el uno al otro, confirmando que ambos estaban viendo lo mismo. La anciana que rezaba el rosario seguía en su banca, ajena a lo que estaba pasando, como si solo ellos dos pudieran percibir esa luz. Y entonces lo vieron. Al lado del altar, donde había estado vacío segundos antes, ahora había un hombre. No había entrado por la puerta. No había salido de ninguna sombra. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Era un hombre sencillo, vestido con ropa humilde, parecida a la que usaban los campesinos de la región. Pantalón de manta, camisa blanca, huaraches. Su rostro era sereno, con ojos que parecían contener todo el amor y todo el dolor del mundo al mismo tiempo. Tenía las manos extendidas hacia ellos, y en las palmas había marcas, cicatrices antiguas que brillaban con esa misma luz dorada. María sintió que el corazón se le detenía. Conocía esas manos. Las había visto en todas las imágenes del Sagrado Corazón que había en las casas de Jalatlaco. Las había visto en los crucifijos de las iglesias. Eran las manos de Jesús. «No tengan miedo», dijo el hombre con una voz que era como agua fresca en el desierto. «Vine porque me llamaron». Andrés estaba paralizado. Su mente racional le decía que esto era imposible, que estaba alucinando por el estrés, que había llegado finalmente a la locura. Pero su corazón sabía que esto era real de una manera que trascendía la lógica. «¿Eres...?» María no podía terminar la pregunta. «Soy quien ustedes han estado buscando sin saberlo. Soy quien los guió para que el mensaje llegara al número equivocado. Soy quien los trajo aquí esta noche. Pero yo dejé de creer en ti», tartamudeó Andrés. «Después de que se murió mi esposa, yo...» «Lo sé», interrumpió Jesús con una sonrisa que era triste y comprensiva al mismo tiempo. «Estuve ahí cuando maldijiste mi nombre. Estuve ahí cuando planeaste quitarte la vida. Estuve ahí cuando recibiste el mensaje de María. Nunca me fui, Andrés. Fuiste tú quien dejó de verme». Se volvió hacia María.
Y tú, hija mía, nunca has dejado de buscarme. En cada madrugada cuando te levantas a hacer tamales, estoy ahí. En cada vez que compartes lo poco que tienes con alguien que tiene menos, estoy ahí. En cada lágrima que derramas por tus hijos, estoy ahí. Entonces, ¿por qué nos dejas sufrir tanto?, preguntó María con voz quebrada. Si estás ahí, ¿por qué mi hijo se está muriendo? ¿Por qué Andrés perdió todo? ¿Por qué el mundo es tan cruel? Jesús se acercó a ellos. Se arrodilló frente a María, quedando a su altura, como un padre que se agacha para hablar con su hija pequeña. Tomó las manos ásperas y quemadas de María entre las suyas. El sufrimiento no viene de mí, viene de un mundo que se ha olvidado de amarse. Pero yo uso ese sufrimiento para crear algo hermoso. Ustedes dos se encontraron en su momento más oscuro. Andrés, tú ibas a quitarte la vida. María, tú ibas a perder la esperanza. Pero un mensaje enviado por error los unió. ¿Creen que eso fue casualidad? Pero mi hijo todavía necesita su medicina, dijo María con lágrimas corriendo por sus mejillas. No tengo los 380 pesos, y la fe no cura el asma. La fe mueve montañas, hija, pero a veces mueve también los corazones de las personas. Jesús se levantó y extendió su mano hacia Andrés. «Levántate». Andrés obedeció sin pensar. Jesús puso una mano sobre su hombro. «Has cargado un peso que no te correspondía. Has creído que eres un fracaso porque perdiste dinero. Pero nunca has sido pobre, Andrés. Eres rico en lo único que importa, en amor por tus hijas, en compasión por los demás, en voluntad de ayudar incluso cuando tú mismo estás quebrado. Pero no puedo ni ver a mis hijas. Sus abuelos no me dejan. Eso va a cambiar. Pero primero tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que dejar de creer que vales menos porque tienes menos». Se volvió hacia ambos. «Ahora escúchenme bien. Lo que van a vivir en los próximos días va a cambiar no solo sus vidas, sino las vidas de miles de personas. Pero tienen que confiar, tienen que dar el paso que parece imposible». «¿Qué paso?», preguntó María. «María, quiero que mañana regales todos tus tamales, cada uno. No vendas ni uno solo. Regálalos a quien más lo necesite». María se quedó helada. Pero si regalo todos mis tamales, no voy a tener dinero para comprar los ingredientes de mañana. No voy a poder pagar la renta. Mis hijos, ¿confías en mí?». María cerró los ojos. Cada fibra de su ser le gritaba que esto era una locura. Regalar todos sus tamales significaba quedarse sin nada, significaba hambre segura, significaba no poder pagar la medicina de Carlitos. Pero cuando abrió los ojos y vio esa mirada llena de amor, algo dentro de ella se rindió. «Confío», susurró. «Y tú, Andrés», continuó Jesús, «mañana vas a ir con los prestamistas que te amenazan. Vas a decirles la verdad, que no tienes el dinero y que probablemente nunca lo tengas. Vas a dejar de huir. Me van a matar o van a lastimar a mis hijas. No lo harán. Pero tienes que enfrentarlos sin miedo. Tienes que mostrarles que un hombre vale más que su deuda». Andrés asintió, aunque su estómago se retorcía de terror. «Ahora», dijo Jesús, y su voz se volvió más solemne, «hay algo que deben entender. Los milagros no son trucos de magia. Los milagros son el resultado de la obediencia y la fe. Cuando ustedes hagan lo que les pedí, yo voy a hacer mi parte. Pero no de la manera que esperan. Nunca lo hago de la manera que esperan». Se dio la vuelta para irse, pero María lo llamó. «Espera, vas a curar a mi hijo». Jesús se volvió con una sonrisa. «Tu hijo ya está curado, María, solo que todavía no lo sabes». «¿Y mis hijas?», preguntó Andrés. «¿Las voy a volver a ver?». «Las vas a ver más pronto de lo que piensas, y van a estar orgullosas del padre que tienes el valor de ser». Y con esas palabras, la luz comenzó a desvanecerse.
En cuestión de segundos, la capilla volvió a estar iluminada solo por las velas. El hombre había desaparecido como había aparecido, sin hacer ruido, sin dejar rastro. María y Andrés se quedaron arrodillados en silencio durante varios minutos. La anciana que había estado rezando el rosario se levantó, les hizo una pequeña reverencia a la Virgen y salió de la capilla sin haber notado nada fuera de lo normal. «Acabamos de ver», empezó Andrés. «Sí», terminó María. «Vi lo mismo que tú, tenía las marcas en las manos. ¿Y vamos a hacer lo que nos pidió?» María se puso de pie. Sus rodillas crujieron, pero había una nueva fuerza en su postura. «Yo voy a hacer lo que me pidió, aunque parezca una locura. Porque si no fue real, entonces me volví loca. Y si me volví loca, de todos modos, ya no tengo nada que perder». Andrés también se levantó. «Entonces yo también lo haré. Si vamos a volvernos locos, mejor volvernos locos juntos». Salieron de la capilla hacia una noche que había comenzado a llover, pero esta vez la lluvia no se sentía fría, se sentía como una bendición. Si crees que los milagros existen, dale like a este video. Si crees que Dios todavía habla en el siglo XXI, comparte esta historia, porque lo que estás por escuchar va a desafiar todo lo que crees saber sobre la fe. A la mañana siguiente, María se despertó a las 3 de la mañana, como siempre. Por un momento pensó que todo había sido un sueño. La capilla, la luz, el hombre con las manos marcadas. Pero cuando vio sus rodillas, tenía marcas de haber estado arrodillada largo rato sobre el piso de piedra. Había sido real. Preparó sus tamales con el mismo cuidado de siempre. Mole negro, rajas con queso, frijoles refritos. Los envolvió en hojas de plátano, los amarró con mecate. Hizo exactamente 40 tamales, todos perfectos. Mientras cocinaba, Lupita se despertó. «Mamá, ¿estás bien? Te vi llegar tarde anoche». «Estoy bien, hija». «¿Cómo está Carlitos?» «Mal, casi no durmió. Está en la cama con fiebre». María fue a ver a su hijo. Estaba pálido, con los labios azulados, respirando con dificultad. Le puso una mano en la frente. Ardía en fiebre. «Mamá», susurró Carlitos con voz débil, «¿ya compraste mi medicina?» María sintió que se le partía el corazón. «Todavía no, mi amor, pero hoy la voy a conseguir, te lo prometo». Cargó sus tamales y salió hacia su esquina habitual. Eran las 5 de la mañana y las calles todavía estaban oscuras. Cuando llegó a su puesto, Andrés ya estaba ahí esperándola. «Pensé que tal vez había sido un sueño», dijo él. «Yo también». «¿Vas a hacer lo que te pidió?» María respiró hondo. «Voy a regalar todos mis tamales, aunque mi cabeza me dice que es una locura». «¿Y cómo vas a saber a quién regalárselos?» «Supongo que Dios me va a mostrar». No tuvieron que esperar mucho. A las 5:30 de la mañana, cuando apenas estaba amaneciendo, se acercó una mujer joven con 2 niños pequeños. Tenía la ropa sucia, los ojos hinchados de llorar, y esa mirada perdida de quien ha tocado fondo. «Señora», dijo la mujer con voz temblorosa, «¿podría regalarme aunque sea un tamal? Mis niños no han comido desde ayer en la mañana. Mi esposo nos dejó y yo no tengo trabajo». María miró a Andrés. Él asintió. «Llévese 10 tamales», dijo María. «Y no es limosna, es un regalo de Dios». La mujer la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿10? Pero, ¿cómo va a vender si regala tanto?» «Hoy no vendo, hoy solo regalo. Tome, lléveselos antes de que me arrepienta». La mujer tomó los tamales con lágrimas en los ojos. «Que Dios se lo pague, señora. Usted no sabe lo que esto significa para nosotros». Cuando la mujer se fue con sus hijos, María tenía 30 tamales. Durante la siguiente hora fue regalando más. Le dio 3 a un señor anciano que vivía en la calle.
5 a una familia de migrantes que estaban varados en Oaxaca. 4 a una señora que cuidaba a su nieto enfermo. Cada vez que regalaba tamales, sentía una mezcla de paz y terror. Paz porque estaba obedeciendo. Terror porque con cada tamal que regalaba se acercaba más a la ruina total. A las 9 de la mañana solo le quedaban 5 tamales. Se acercó un hombre bien vestido, de esos que nunca compran comida en la calle. «¿Cuánto cuestan?», preguntó. «Hoy no vendo, señor, estoy regalando». El hombre la miró con desconfianza. «¿Por qué?». «Porque Dios me lo pidió». «¿Dios le pidió que quebrara su negocio?». «Dios me pidió que confiara». El hombre se quedó pensativo. Luego sacó su cartera. «Tome, señora, aquí tiene 500 pesos. No es por los tamales. Es porque hace años que no veo a alguien con tanta fe. Y eso vale más que cualquier dinero». Le dejó el billete en la mesa y se fue sin llevarse ningún tamal. María se quedó mirando el billete como si fuera un espejismo. 500 pesos, más de lo que ganaba en 2 días buenos. «¿Lo ves?», dijo Andrés. «Ya está empezando». Pero María negó con la cabeza. «No, él me pidió que regalara todos. Todavía me quedan 5». En ese momento se acercó un niño descalzo. Tenía unos 8 años, la ropa rota, la cara sucia. «Señora, ¿me regala un tamal? Tengo hambre». María le dio los 5 que le quedaban. «Llévate todos y comparte con quien también tenga hambre». El niño tomó los tamales y salió corriendo como si tuviera miedo de que María cambiara de opinión. Ahora la olla estaba vacía. María no tenía ni un solo tamal. No tenía ingredientes para hacer más. No tenía dinero más que los 500 pesos del hombre bien vestido. «Ya está», dijo con voz temblorosa. «Ya hice lo que me pidió. ¿Ahora qué?». Andrés señaló hacia la calle. «Ahora me toca a mí. Los prestamistas tienen su oficina a 2 cuadras de aquí. Voy a ir a enfrentarlos. Ten cuidado. Si no regreso, cuéntale a alguien lo que vimos anoche en la capilla, para que sepan que fue real». Andrés caminó con el estómago hecho nudo hacia la oficina de los prestamistas. Era un local pequeño con las ventanas polarizadas, el tipo de lugar donde se hacen negocios que no quieren ser vistos. Entró con las piernas temblando. Había 3 hombres adentro. El jefe, un tipo gordo con anillos de oro en todos los dedos, lo reconoció inmediatamente. Mira nada más quién apareció. El carpintero muerto de hambre que nos debe 120,000 pesos. «Vengo a hablar con ustedes», dijo Andrés, tratando de que no se le quebrara la voz. «¿A hablar? El tiempo de hablar se acabó. ¿Trae el dinero o trae problemas?». «No tengo el dinero. Probablemente nunca lo voy a tener, pero vine a decirles que ya no voy a huir. Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no voy a seguir viviendo con miedo». El jefe se levantó de su silla. Era un hombre grande, intimidante. ¿Así? ¿Y qué te hace pensar que tienes opción? Porque un hombre vale más que su deuda, y ustedes pueden quitarme el dinero que no tengo, pero no pueden quitarme lo que soy. Los otros 2 hombres se rieron, pero el jefe no. Se quedó mirando a Andrés con una expresión extraña. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Llevo 20 años en este negocio. He visto de todo. Gente que llora, que ruega, que amenaza, que promete. Pero nunca había visto a alguien que viniera a enfrentarme sin nada en las manos más que dignidad». Se sentó de nuevo. «¿Cómo te llamas?». «Andrés Paredes». «Andrés Paredes, el carpintero que perdió a su esposa». El jefe sabía todo sobre él, por supuesto. Los prestamistas siempre investigan a sus deudores. «Te voy a hacer una propuesta. Me caes bien, tienes huevos, trabajo para mí, te pago bien, y tu deuda queda saldada». Andrés sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Trabajar para usted? ¿Haciendo qué?». «Lo que yo te diga, cobrar deudas, asustar a morosos, lo que sea necesario».
Eso significa lastimar a gente como yo. Eso significa sobrevivir. Eso significa poder ver a tus hijas otra vez. Andrés cerró los ojos. Era tentador. Tan tentador. Podría saldar su deuda, conseguir dinero, recuperar a sus hijas. Solo tenía que vender su alma, convertirse en el tipo de persona que destruye vidas como la suya había sido destruida. Recordó las palabras de Jesús. Un hombre vale más que su deuda. Abrió los ojos. No, prefiero deber el dinero que deber mi conciencia. El jefe lo miró con una expresión que era difícil de descifrar. Podía ser respeto o podía ser furia. Eres un tonto, probablemente. Pero un tonto con principios. El jefe sacó un papel del cajón. Era el pagaré de Andrés, el documento que certificaba su deuda. Lo rompió en pedazos. Lárgate, no te quiero volver a ver. Tu deuda está cancelada. Andrés no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? No me hagas repetirlo. Lárgate antes de que cambie de opinión. ¿Por qué hace esto? El jefe se quedó en silencio por un momento. Porque hace muchos años yo también era carpintero. Y alguien me ofreció trabajar en esto porque necesitaba dinero desesperadamente. Y acepté. Y perdí mi alma en el proceso. Tú todavía tienes la tuya. No la pierdas. Vale más que 120,000 pesos. Andrés salió de esa oficina como flotando. No podía creer lo que acababa de pasar. Su deuda había sido cancelada. Era libre. Corrió de regreso a donde estaba María. ¡Funcionó! Mi deuda está cancelada. El hombre que me prestó el dinero la canceló. María sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces es real. Todo es real. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora voy a comprar la medicina de Carlitos. Con los 500 pesos que le había dado el hombre bien vestido, María fue corriendo a la farmacia del ahorro en la calzada de la República. Compró el inhalador, las pastillas, todo lo que el doctor había recetado. Le sobraron 120 pesos. Cuando llegó a su cuartito, Carlitos estaba peor. Lupita estaba junto a él, llorando. «Mamá, no reacciona. Creo que se está muriendo». María le administró el inhalador con manos temblorosas. Una aplicación. 2, 3. Carlitos respiraba apenas. «Por favor, Jesucito», susurró María. «Tú me dijiste que ya estaba curado, pero necesito que lo demuestres. Necesito que me demuestres que todo esto fue real». Y entonces, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese medicamento desesperadamente, Carlitos comenzó a respirar mejor. Su color regresó. Abrió los ojos. «Mamá», susurró. «Tuve un sueño. Soñé que un señor con las manos marcadas me dijo que ya no me iba a enfermar más». María abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi lo ahoga. Lupita se unió al abrazo. Las tres lloraban, pero ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no tenía nombre, pero que se sentía como esperanza hecha carne. Esa noche, María y Andrés regresaron a la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Se arrodillaron frente al altar, pero esta vez no pidieron nada. Solo dieron gracias. «Cumpliste tu promesa», dijo María mirando la imagen de la Virgen. «Mi hijo está vivo. La deuda de Andrés está cancelada. Nos mostraste que eres real». Pero Andrés sabía que esto apenas comenzaba. «María, lo que pasó hoy es apenas el principio. Jesús dijo que lo que íbamos a vivir cambiaría las vidas de miles de personas. Todavía falta algo grande». No se equivocaba. A la mañana siguiente, cuando María fue a comprar ingredientes para hacer más tamales, con los 120 pesos que le sobraban, se encontró con algo inexplicable. La señora que le vendía el maíz no quiso cobrarle. «Es regalo, María. Anoche soñé que tenía que regalarte el maíz de hoy». María intentó insistir en pagar, pero la señora se negó. «No discutas con los sueños, a veces Dios habla a través de ellos». En el siguiente puesto, donde compraba las hojas de plátano, pasó lo mismo.
Anoche soñé contigo, María. Llévate las hojas que necesites, y en el puesto de los chiles, y en el de la manteca, uno por uno, los vendedores del mercado le regalaban lo que necesitaba para hacer sus tamales. Todos habían tenido el mismo sueño, que tenían que ayudar a María. Cuando llegó a su puesto con bolsas llenas de ingredientes que no había pagado, Andrés la estaba esperando con noticias aún más increíbles. «María, no vas a creer lo que pasó». Me llamó el gerente de la ferretería más grande de Oaxaca. Dice que escuchó de un carpintero honesto que rechazó dinero sucio y quiere darme trabajo, con sueldo fijo, prestaciones, todo. ¿Y cómo supo de ti? No lo sé. Dice que le llegó una carta anónima contando mi historia. Pero lo más impresionante estaba por venir. Esa tarde, mientras María preparaba sus tamales para vender al día siguiente, se acercó una reportera de un canal local de televisión. ¿Es usted María del Carmen López? Sí, ¿por qué? Me llegó un video anónimo. Muestra a una mujer regalando todos sus tamales a gente necesitada. Los vecinos dicen que esa mujer es usted. ¿Es cierto? María no sabía qué responder. Yo solo hice lo que sentí que debía hacer. ¿Puede contarme por qué lo hizo? ¿Por qué regalar todo su sustento? María miró a Andrés. Él asintió, dándole ánimo. Porque Jesucristo me lo pidió. La reportera casi se ríe. ¿Jesucristo? ¿En persona? En persona. Lo vimos, Andrés y yo, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Nos dijo que si confiábamos, Él nos mostraría que los milagros siguen existiendo. La entrevista se transmitió esa noche en el noticiero local. María esperaba que la gente se riera, que la llamaran loca, pero pasó lo contrario. Las llamadas comenzaron a llegar al canal. Cientos de personas diciendo que habían tenido experiencias similares, que habían visto luces inexplicables en iglesias, que habían tenido sueños donde alguien les hablaba, que habían sido testigos de milagros pequeños que no se podían explicar. Una mujer llamó llorando. Yo fui la primera persona a la que María le regaló tamales esa mañana. Mis hijos y yo estábamos desesperados, pero después de ese día todo cambió. Conseguí trabajo, nos dieron un lugar donde vivir. Fue como si ese tamal trajera bendición. Otra persona llamó. Yo era el señor bien vestido que le dio 500 pesos. Estaba en Oaxaca de negocios. Iba caminando hacia una junta, donde iba a cerrar un trato fraudulento que me daría mucho dinero pero que arruinaría a familias humildes. Pero cuando vi a María regalando sus tamales, algo se rompió en mí. Cancelé ese trato. Perdí mucho dinero, pero recuperé mi conciencia. El video comenzó a volverse viral en redes sociales, no solo en México, sino en todo el mundo. La historia de una vendedora de tamales que obedeció a una visión de Jesús y regaló todo lo que tenía, se compartía millones de veces. Pero no todos creían. Una semana después del incidente, un grupo de escépticos llegó a Jalatlaco para desenmascarar el fraude. Traían cámaras, expertos en fenómenos paranormales, psicólogos. Querían demostrar que María y Andrés eran mentirosos o estaban alucinando. Probablemente tuvieron una alucinación colectiva causada por estrés y desesperación, explicó un psicólogo en la televisión. La pobreza extrema puede causar episodios psicóticos. Instalaron cámaras en la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Las dejaron grabando toda la noche, esperando capturar algo. O más bien, esperando demostrar que no había nada que capturar. A las 3 de la mañana, las cámaras captaron algo. Una luz que entraba por la puerta de la capilla. Los escépticos se emocionaron. Probablemente era alguien tratando de simular un milagro. Iban a desenmascarar el fraude. Pero cuando revisaron las grabaciones, lo que vieron los dejó sin palabras. La luz no venía de ninguna fuente externa. No era una linterna, ni un reflejo, ni un efecto óptico.
Era una luz que se movía por la capilla como si tuviera vida propia. Y donde esa luz tocaba las bancas viejas, las flores marchitas, las paredes agrietadas, todo parecía renovarse momentáneamente. Las cámaras también captaron audio. Una voz que ninguno de los técnicos podía explicar. Decía: «Los que buscan pruebas nunca las encontrarán, porque la fe no se prueba, se vive». El líder del grupo de escépticos, un científico reconocido, dio una conferencia de prensa al día siguiente. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Vine a desenmascarar un fraude, pero creo que fui yo quien fue desenmascarado. No puedo explicar lo que vimos, no con ciencia, no con lógica. Y tal vez ese es el punto, que no todo necesita ser explicado». Mientras esto pasaba, la vida de María y Andrés seguía transformándose. Con el trabajo en la ferretería, Andrés comenzó a ahorrar dinero. Pero no para él. Usaba cada peso extra para ayudar a otras personas en situación de calle. Compraba comida, ropa, pagaba rentas atrasadas. «¿Por qué haces esto?», le preguntó su jefe un día. «Podrías estar ahorrando para traer a tus hijas de Puebla». «Porque Jesús me enseñó que cuando tienes poco y compartes, Él multiplica. Cuando tenga a mis hijas de regreso, quiero que vean a un padre que vale la pena imitar». Y sucedió algo milagroso. Los padres de Guadalupe, que habían mantenido alejadas a las niñas durante 2 años, vieron la entrevista de Andrés en la televisión. Vieron a un hombre que había rechazado dinero sucio para mantener su dignidad. Vieron a un hombre que ayudaba a otros a pesar de tener poco. Le llamaron por teléfono. «Andrés, queremos que vengas a ver a las niñas. Nos equivocamos contigo. Pensamos que eras un fracasado, pero ahora vemos que eres el tipo de hombre que nuestra hija vio en ti cuando decidió casarse contigo». Andrés viajó a Puebla en autobús. Cuando vio a Andrea y Sofía, después de 2 años, las 3 cayeron en un abrazo que parecía que iba a durar para siempre. «Papá», dijo Andrea, «te vimos en la tele. Todos en la escuela hablan de ti. Dicen que tú y la señora de los tamales vieron a Jesús». «Sí, hija, lo vimos». «¿Y es real? ¿De verdad existe?» Andrés se arrodilló para quedar a la altura de sus hijas. «Es tan real como este abrazo, tan real como el amor que siento por ustedes, tan real como el hecho de que estamos juntos otra vez». «¿Podemos regresar a vivir contigo?», preguntó Sofía. «Todavía no tengo una casa grande, solo un cuartito pequeño. Pero si quieren, pueden venir a visitarme cada fin de semana. Y vamos a construir algo mejor, juntos». Mientras tanto, el negocio de María explotó. Ya no era solo una vendedora de tamales en una esquina. La gente viajaba desde otros estados para comprar los tamales de la mujer que vio a Jesús. Hacían fila desde las 5 de la mañana, no solo por los tamales, sino por conocerla, por tocarla, por pedirle que orara por ellos. «Señora María, mi esposo tiene cáncer. ¿Puede orar por él?». «Doña María, perdí mi trabajo. ¿Puede pedirle a Jesús que me ayude?». «María, mi hija está enferma. ¿Puede bendecirla?». Al principio, María se sentía incómoda con toda esa atención. «Yo no soy nadie especial», le decía a la gente. «Solo soy una mujer que vende tamales». Pero Andrés le recordaba: «Eso es exactamente lo que te hace especial. Que no te crees especial, que sabes que el milagro no viene de ti, sino a través de ti». Un empresario de la Ciudad de México vio la historia en la televisión y viajó a Oaxaca para conocer a María. Era dueño de una cadena de restaurantes y tenía una propuesta. «Señora María, quiero franquiciar su negocio. Los tamales de María en todo México. Vamos a hacer millones. Le doy el 40% de las ganancias». María lo escuchó pacientemente. Luego negó con la cabeza. «No, señor, gracias, pero no». «¿Por qué no? Es una oportunidad de oro. Nunca más va a tener que preocuparse por el dinero». «Porque Jesús no me mandó a hacerme rica, me mandó a servir.
Si mis tamales se vuelven un negocio millonario, voy a perder lo que los hace especiales, el amor con que los hago. El empresario insistió, pero piense en todo el bien que podría hacer con ese dinero. Podría ayudar a miles de personas. Puedo ayudar a miles de personas sin ser millonaria. Puedo hacerlo con mis manos, con mi tiempo, con mi corazón. Eso es lo que Jesús me enseñó. El empresario se fue frustrado, pero también transformado. Esa misma noche tuvo un sueño. En el sueño, un hombre con manos marcadas le decía: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Aprende de María. Ella entendió que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes. Al día siguiente, el empresario regresó. Señora María, tiene razón, pero déjeme ayudarla de otra forma. Quiero crear un fondo. Cada vez que venda un platillo en mis restaurantes, voy a donar $1 a la gente necesitada de Jalatlaco. Y lo voy a llamar el Fondo Esperanza María. Así comenzó algo hermoso. No solo ese empresario, sino cientos más comenzaron a crear fondos similares. El tamal solidario, el peso de la fe, la moneda del milagro. Cada negocio que había sido tocado por la historia de María comenzó a donar un porcentaje de sus ganancias para ayudar a los pobres. En 6 meses se habían recaudado más de 10 millones de pesos. María fue nombrada administradora del fondo, no porque lo hubiera buscado, sino porque la gente confiaba en ella. María, le dijo el alcalde de Oaxaca durante una ceremonia, usted ha hecho más por los pobres de esta ciudad en 6 meses que todos los programas gubernamentales en 10 años. ¿Cómo lo logró? María respondió con la sencillez que la caracterizaba. No lo logré yo, lo logró Jesús. Yo solo obedecí, y cuando obedeces, Él hace el trabajo pesado. Con ese dinero, María y Andrés crearon algo que llamaron la Casa del Tamal Bendito. No era solo un comedor para personas sin hogar. Era un lugar donde la gente podía comer, dormir, recibir atención médica, conseguir trabajo y, lo más importante, recuperar su dignidad. Aquí no hay limosna, explicaba María a los voluntarios. Aquí hay respeto. Cada persona que llega es tratada como Jesús mismo, porque eso es lo que Él nos enseñó. Lo que hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí. Andrés se encargó de crear un taller de carpintería en la casa. Enseñaba a personas sin hogar a trabajar la madera, a hacer muebles, a tener un oficio. No les estamos dando pescado, decía. Les estamos enseñando a pescar. Sus hijas Andrea y Sofía venían cada fin de semana desde Puebla para ayudar. Andrea enseñaba a leer y escribir a los niños. Sofía, que quería ser doctora, ayudaba en la pequeña clínica que habían instalado. «Papá», le dijo Andrea un día, «¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» Andrés sonrió con lágrimas en los ojos. «Sé que lo está. Está viéndonos desde el cielo, y sé que le está dando gracias a Dios por habernos usado para algo tan hermoso. Pero no todo fue fácil. Siempre hay resistencia cuando algo bueno sucede. El delegado municipal de Jalatlaco, un político corrupto que había estado desviando fondos públicos durante años, vio a María como una amenaza. Ella estaba haciendo lo que él pretendía hacer, pero de verdad. Estaba mostrando su incompetencia y su corrupción. Comenzó una campaña de desprestigio. «María del Carmen López es una farsante», declaró en conferencias de prensa. «Está usando la religión para enriquecerse. Ese supuesto milagro fue planeado para manipular a la gente». Contrató a un periódico local para publicar artículos difamatorios. La verdad detrás de la vendedora de tamales, como una mujer astuta engañó a miles. Expertos desmienten el supuesto milagro de Jalatlaco. Andrés Paredes, un exdeudor que ahora vive del cuento. María se sintió devastada. «¿Por qué me hacen esto?», le preguntó a Andrés con lágrimas en los ojos. «Solo estoy tratando de ayudar».
porque estás exponiendo su maldad con tu bondad, respondió Andrés. La luz siempre incomoda a los que viven en la oscuridad. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. La verdad siempre sale a la luz. Tenía razón. Una semana después, un periodista de investigación descubrió que el delegado había desviado más de 20 millones de pesos del presupuesto público. Había cuentas en paraísos fiscales, propiedades no declaradas, contratos amañados. El escándalo fue nacional. El delegado fue arrestado y en su celda, la noche antes de su primera audiencia, tuvo un sueño. En el sueño estaba en la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Un hombre con manos marcadas estaba frente a él. «Tuviste tantas oportunidades de elegir el bien», le dijo Jesús con tristeza en la voz. «Pero siempre elegiste el dinero. Ahora ese dinero no puede salvarte». «¿Qué quieres de mí?», preguntó el delegado en el sueño. «Que pidas perdón, que devuelvas lo que robaste, que uses lo que te queda de vida para reparar el daño que hiciste». «¿Y si no lo hago?». «Entonces pasarás el resto de tus días en una prisión de tu propia creación. Una prisión peor que esta celda, la prisión de un corazón que nunca conoció el amor». El delegado despertó sudando. Por primera vez en años sintió algo que no había sentido: remordimiento genuino. Pidió hablar con María. Al principio ella no quería verlo, pero Andrés la convenció. «Si Jesús perdonó a los que lo crucificaron, tú puedes al menos escuchar a este hombre». El encuentro fue en la prisión, con rejas de por medio. El delegado, que antes era arrogante y prepotente, ahora estaba quebrado. «Señora María», dijo con voz temblorosa, «no espero que me perdone. Solo quiero que sepa que me arrepiento. Usted estaba haciendo lo que yo debería haber hecho, servir a la gente, y en lugar de aprender de usted, traté de destruirla». María lo miró en silencio por un largo momento. Luego dijo: «Lo perdono. No porque se lo merezca, sino porque Jesús me enseñó que el perdón no es para el que lo recibe, es para el que lo da, para liberarme del veneno del rencor. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar el daño?». «Sí, cuando salga de aquí, use su experiencia para enseñar a otros políticos cómo no actuar. Convierta su vergüenza en lección, su caída en ejemplo». El delegado cumplió su condena y cuando salió cumplió su promesa. Escribió un libro, Confesiones de un político corrupto, cómo María me enseñó el verdadero significado del servicio público. Las ganancias fueron donadas a la Casa del Tamal Bendito. Pasó un año desde aquella noche en la capilla. María y Andrés habían sido invitados a contar su historia en universidades, iglesias, programas de televisión. Siempre decían lo mismo: no somos especiales. Somos personas ordinarias que tuvieron un encuentro extraordinario. Y ese encuentro nos enseñó que Dios no necesita gente perfecta, necesita gente disponible. En el aniversario de aquel día, decidieron regresar a la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. Llegaron a medianoche, cuando no había nadie más. Se arrodillaron en el mismo lugar donde se habían arrodillado un año antes. María tenía una pregunta que había estado guardando en su corazón. «Jesucito», susurró en la oscuridad de la capilla, «¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Había gente más preparada, más santa, más capaz». Y como había sucedido un año antes, la capilla se llenó de esa luz dorada inexplicable. Y el hombre con las manos marcadas apareció otra vez. «Porque ustedes tenían lo único que necesitaba, un corazón quebrantado», dijo Jesús con esa voz que era como miel y trueno al mismo tiempo. La gente preparada confía en su preparación. Los santos confían en su santidad. Los capaces confían en su capacidad. Pero ustedes no tenían nada en qué confiar excepto en mí. Por eso los elegí. «¿Y ahora qué?», preguntó Andrés. «¿Qué quieres que hagamos?». «Sigan haciendo lo que están haciendo.
pero con una adición: cuente mi historia, no la de ustedes, la mía. Porque lo que la gente necesita no es saber que ustedes me vieron. Necesita saber que yo estoy dispuesto a encontrarme con cualquiera que me busque con un corazón sincero. Pero muchos no van a creer, dijo María. No necesito que todos crean, solo necesito que los que crean actúen. Ustedes son la prueba de que cuando una persona decide confiar completamente, yo puedo hacer milagros que cambian no solo una vida, sino miles. Se acercó a ellos. Puso una mano sobre la cabeza de María y otra sobre la de Andrés. Los bendigo, dijo con solemnidad. No con riqueza material, porque esa es pasajera. Los bendigo con algo mejor, con el privilegio de ser mis manos en la tierra, de alimentar a mis hambrientos, de consolar a mis tristes, de amar a mis olvidados. Esa es la verdadera riqueza, saber que cada día están viviendo con propósito, que cada acto de amor es un acto de adoración, que cada tamal que María hace con amor es como el pan y el pez que yo multipliqué hace 2000 años. Porque los milagros no han terminado, siguen sucediendo, cada vez que alguien comparte cuando no tiene, cada vez que alguien perdona cuando tiene razón para odiar, cada vez que alguien elige el amor sobre el miedo, ahí estoy yo, haciendo milagros. La luz comenzó a desvanecerse, pero antes de irse completamente, Jesús dijo una última cosa. Y por cierto, María, ese mensaje que enviaste por error no fue error. Yo guié tus dedos hacia el número correcto, porque sabía que Andrés necesitaba escuchar de alguien que estaba más desesperado que él. Y sabía que tú necesitabas conocer a alguien que te recordara que no estabas sola. A veces los errores son en realidad respuestas a oraciones que aún no han sido pronunciadas. Y desapareció. María y Andrés se quedaron en silencio durante varios minutos. Luego María comenzó a reír, una risa que venía desde lo más profundo de su alma. ¿De qué te ríes?, preguntó Andrés. De que todo esto comenzó porque me equivoqué de número. Quería escribirle a doña Rocío y te escribí a ti. Y ese error cambió nuestras vidas. Andrés también comenzó a reír. Dios tiene sentido del humor. Nos salvó a través de un mensaje equivocado. Salieron de la capilla tomados de la mano, como hermanos, como familia. Afuera, Jalatlaco dormía bajo un cielo lleno de estrellas, pero había algo diferente en el aire, una paz que no había estado ahí antes, una esperanza que se sentía tangible. Al día siguiente, María volvió a su esquina a vender tamales, pero ahora todo era diferente. Cada tamal que vendía venía acompañado de una sonrisa, de una palabra de aliento, de una oración silenciosa, y la gente que compraba sus tamales se iba con algo más que comida. Se iba con la certeza de que en algún lugar de Oaxaca, en una capilla pequeña y casi olvidada, Dios todavía se aparece a quien lo busca con un corazón sincero. Andrés siguió trabajando en la ferretería, pero cada tarde iba a la casa del tamal bendito a enseñar carpintería. Sus hijas ahora vivían con él. Los abuelos habían entendido que un buen padre no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más amor. Y cada noche, antes de dormir, los 4 se arrodillaban junto a la cama y daban gracias. Gracias por el mensaje equivocado que nos salvó la vida. Gracias por el milagro que comenzó en la desesperación. Gracias por enseñarnos que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en los corazones. 5 años después, la Casa del Tamal Bendito se había convertido en un modelo a seguir en todo México. Habían ayudado a más de 10,000 personas a salir de la pobreza. No con limosnas, sino con trabajo digno, educación y, sobre todo, con amor. María tenía ahora 51 años. Su pelo estaba más canoso, sus manos más arrugadas, pero sus ojos brillaban con una luz que solo tienen los que han visto a Dios cara a cara. Un día, una joven reportera llegó a entrevistarla para un documental.
Señora María, le preguntó, después de todo lo que ha pasado, después de toda la fama y el reconocimiento, ¿qué es lo que más valora? María no tuvo que pensar la respuesta. Que aprendí que Dios no nos hace millonarios en dinero, nos hace millonarios en amor, y ese tipo de riqueza nunca se acaba, nunca se devalúa, nunca se puede robar. Y si pudiera hablar con alguien que está pasando por lo que usted pasó hace 5 años, ¿qué le diría? María miró directamente a la cámara. Sabía que miles de personas verían esto, personas desesperadas, personas sin esperanza, personas al borde del abismo. Les diría que los errores no existen cuando Dios está al control, que el mensaje que creen que enviaron por equivocación tal vez sea exactamente el mensaje que alguien necesitaba recibir, que cuando ya no tengan nada que dar, excepto fe, descubrirán que la fe es lo único que necesitaban dar. Les diría que Jesús sigue apareciendo. No solo en las iglesias bonitas o en las experiencias místicas, aparece en el mensaje de texto de un desconocido, en la mano extendida de alguien que tampoco tiene nada, en el momento exacto en que decides que prefieres morir con dignidad que vivir sin ella. Les diría que si yo, una vendedora de tamales sin educación y sin dinero, pude ser usada por Dios para cambiar vidas, entonces ellos también pueden. No importa cuán poco tengan, no importa cuán rotos estén, no importa cuán imposible parezca, porque los milagros no son para la gente perfecta, los milagros son para la gente desesperada que está dispuesta a confiar cuando ya no tiene nada más en qué confiar. La reportera tenía lágrimas en los ojos. ¿Y usted todavía lo ve? ¿A Jesús? María sonrió. Todos los días, en cada persona que entra a la casa del tamal bendito, en cada niño que deja de pasar hambre, en cada familia que se reúne, en cada corazón que se sana. Él está ahí, siempre ha estado. Solo teníamos que aprender a verlo. El documental se tituló El mensaje equivocado que salvó a Miles. Se volvió viral no solo en México, sino en todo el mundo. Inspiró movimientos similares en docenas de países. En Brasil, una mujer que vendía acarajé en la playa comenzó a regalarlos un día a la semana después de ver la historia de María. Su negocio se multiplicó. En Filipinas, un pescador que estaba al borde de la bancarrota regaló toda su pesca de un día. Al día siguiente su red se llenó como nunca antes. En la India, un carpintero endeudado decidió enfrentar a sus acreedores con la verdad en lugar de huir. Su deuda fue cancelada. Los milagros se multiplicaban. No porque hubiera algo mágico en regalar cosas o en enfrentar problemas. Los milagros sucedían porque la gente estaba aprendiendo a confiar, a obedecer, a amar sin condiciones. María recibía cartas de todo el mundo. Miles de cartas. No podía responderlas todas, pero leía cada una con lágrimas en los ojos. Señora María, mi hijo estaba enfermo como Carlitos. Vi su historia y decidí confiar. Mi hijo se sanó. Querida María, estaba a punto de suicidarme como Andrés, pero leí sobre el mensaje equivocado y decidí escribirle a alguien. Esa persona me salvó la vida. Estimada doña María, soy un empresario rico que nunca había ayudado a nadie. Su historia me avergonzó tanto que decidí cambiar. Ahora soy más feliz ayudando que cuando solo acumulaba dinero. Cada carta era un testimonio de que el milagro no había terminado. Seguía multiplicándose como los panes y los peces, tocando vidas en lugares que María nunca imaginaría. En el 10º aniversario de aquel mensaje equivocado, se organizó una celebración masiva en Oaxaca. Miles de personas llegaron de todo México y del mundo. Querían conocer a la mujer que había visto a Jesús. Querían tocar a Andrés, el hombre que había rechazado el dinero sucio, pero más que nada, querían saber que los milagros eran posibles. La celebración fue en el Zócalo de Oaxaca.
Había un escenario enorme, cámaras de televisión de todo el mundo, personalidades importantes, pero María insistió en que también estuvieran ahí las personas que habían sido ayudadas por la casa del tamal bendito. Ellos son los verdaderos protagonistas, le dijo al alcalde. Sin ellos, sin su fe, sin su disposición a cambiar, nada de esto habría sido posible. Cuando María subió al escenario para hablar, las 50.000 personas que llenaban el zócalo se pusieron de pie y aplaudieron durante 10 minutos. Ella se quedó ahí, abrumada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente pudo hablar, su voz temblorosa por la emoción se escuchó en las bocinas. Hace 10 años, yo era una mujer que no tenía nada. Dormía en un cuartito con goteras, mi hijo se estaba muriendo, y yo no tenía esperanza. En mi desesperación, escribí un mensaje pidiendo ayuda, pero me equivoqué de número. Ese error fue el principio del milagro más grande de mi vida, porque ese mensaje llegó a Andrés, un hombre que también estaba desesperado, y juntos, en nuestra desesperación, decidimos confiar en algo más grande que nosotros. No soy santa, no soy especial. Soy solo una vendedora de tamales que tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro me enseñó que Dios no nos pide que seamos perfectos, solo nos pide que seamos obedientes. Todos ustedes que están aquí, todos los que están viendo esto alrededor del mundo, quiero que sepan algo. Ustedes también pueden tener su propio mensaje equivocado, su propio encuentro con lo divino. No tienen que verlo con los ojos físicos, solo tienen que buscarlo con el corazón. Porque Jesús no se apareció para hacerme famosa, se apareció para recordarme que cuando ya no tienes nada, cuando has tocado fondo, cuando el mundo te dice que no vales nada, ahí es exactamente donde Dios hace sus mejores milagros. Señaló hacia la multitud. Algunos de ustedes están pasando por lo que yo pasé. No tienen dinero, no tienen esperanza, no ven salida. A ustedes les digo, manden el mensaje. No importa si lo mandan al número equivocado. Porque Dios tiene una manera de hacer que nuestros errores sean parte de su plan perfecto. Y algunos de ustedes son como el Andrés de hace 10 años. Están pensando en terminar con todo. Están convencidos de que no hay razón para seguir. A ustedes les digo, esperen un mensaje más, esperen una señal más, porque nunca saben cuándo un desconocido desesperado va a escribirles por error, y van a descubrir que ese error era exactamente lo que necesitaban para recordar por qué vale la pena vivir. La multitud estaba en silencio. 50.000 personas conteniendo la respiración, esperando las siguientes palabras. Hace 10 años, Jesús me dijo algo que quiero compartir con ustedes hoy. Me dijo, María, yo no te hice millonaria en dinero, te hice millonaria en amor, y ese tipo de riqueza se multiplica cada vez que la compartes. Hoy, 10 años después, puedo decir que soy la mujer más rica del mundo, no porque tenga dinero en el banco, sino porque tengo amor en el corazón, porque he visto cómo Dios toma lo poco que somos y lo multiplica en algo hermoso. Así que mi invitación para todos ustedes es esta. Busquen su propio mensaje equivocado. Confíen cuando parezca una locura. Den cuando no tengan. Amen cuando sea más fácil odiar, porque ahí, en esos momentos imposibles, es donde los milagros nacen. Bajó del escenario, y la multitud estalló en aplausos que duraron media hora. Pero María no se quedó en el escenario recibiendo elogios. Bajó directo hacia donde estaban las personas de la casa del tamal bendito y comenzó a abrazarlas una por una, porque había aprendido que la verdadera grandeza no está en los escenarios ni en los aplausos. Está en los abrazos silenciosos, en las lágrimas compartidas, en el amor que se da sin esperar nada a cambio. Esa noche, después de que todos se fueron,
María y Andrés regresaron una última vez a la capilla de Nuestra Señora del Carmen Alto. No buscaban otra aparición. No necesitaban más señales, solo querían dar gracias. Se arrodillaron juntos en el mismo lugar donde había comenzado todo, y en la quietud de la noche María susurró: «Gracias, Jesucito, por el mensaje equivocado que me salvó la vida. Gracias por enseñarme que cuando ya no tengo nada, tengo todo. Gracias por hacerme millonaria en lo único que importa». Y Andrés añadió: «Gracias por no dejarme morir esa noche. Gracias por usar a una desconocida para recordarme que vale la pena vivir. Gracias por mis hijas, por mi trabajo, por esta nueva vida que nunca imaginé posible». No hubo luz dorada esa noche, no hubo apariciones, solo hubo paz. Una paz que llenó la capilla como un abrazo invisible, porque a veces los milagros más grandes no son los que se ven con los ojos, son los que se sienten con el corazón. Salieron de la capilla tomados de la mano. Afuera, Jalatlaco dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Las mismas estrellas que habían brillado la noche en que María envió ese mensaje desesperado. Las mismas estrellas que habían visto a Andrés contemplar acabar con su vida. Pero ahora todo era diferente, porque habían aprendido que los finales no existen cuando Dios está escribiendo la historia. Solo hay nuevos comienzos disfrazados de finales. Y mientras caminaban por las calles empedradas de Oaxaca, sabían que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien está enviando un mensaje desesperado, tal vez al número equivocado, tal vez sin esperanza de respuesta. Pero ese mensaje va a llegar exactamente a quien tiene que llegar, porque no hay errores en el plan de Dios, solo hay milagros esperando ser descubiertos. Y así termina esta historia, o más bien así continúa, porque la historia de María y Andrés no es solo de ellos. Es de todos los que alguna vez han estado desesperados, de todos los que han tocado fondo, de todos los que han creído que ya no hay salida. A todos ellos, esta historia les dice: manda el mensaje, aunque sea al número equivocado, porque Dios tiene una manera de hacer que nuestros errores sean parte de su plan perfecto. Y cuando menos lo esperes, cuando todo parezca perdido, cuando la oscuridad sea más profunda, ahí es exactamente donde Jesús se aparece. No para hacerte millonario en dinero, sino para hacerte millonario en amor. Y ese tipo de riqueza, esa nunca se acaba. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que los milagros siguen sucediendo. Suscríbete al canal para más historias que te recordarán que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando más lo necesitan. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido tu propio mensaje equivocado que cambió tu vida? Queremos leer tu testimonio. Porque recuerda, no hay errores cuando Dios está al control. Solo hay milagros esperando ser descubiertos.